Bien, buen día, muchachos. Buenos días. Sí, me escuchan bien de ese lado, por favor. Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a seguir con las matrices y vamos a ver el determinante, el determinante y trabajo la matriz inversa para encontrar otro método de solución para un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a iniciar de una vez para ver si siguen los dos espacios de tiempo que tenemos da tiempo de explicar esas son las cositas que la matriz inversa. Entonces, vamos primero a conocer el determinante de una matriz. Yo quisiera saber si alguien indicó sobre el determinante de una matriz. Vamos a ver. Sí. Buenos días. Buen día. ¿Alguien tiene el determinante de una matriz? No. Yo no pone cosita de mentira. Dígame. Bueno, según dice, se define el determinante como una forma multilineal alterada sobre un espacio vectorial. Ok, muy bien. ¿Y a qué tipo de matrices se le busca el determinante? Vimos la clasificación la semana pasada. A las matrices cuadradas. Entonces, aquí vamos a ver cómo se busca el determinante de una matriz cuadrada 2x2 y una matriz cuadrada 3x3. Entonces, fíjense, el determinante es bastante sencillo de buscar. Si la matriz es cuadrada de orden 2x2, pues lo único que hay que hacer es multiplicar las dos diagonales. Entonces, a la diagonal principal se le resta el producto de la diagonal secundaria, en caso de una matriz 2x2. Si la matriz es de orden 3x3, entonces, para buscar el determinante existen varios métodos. Yo les voy a enseñar uno, que es agregando o las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Eso en caso de que la matriz sea de orden 3x3. Es bueno que lo noten eso. Si la matriz es de orden 3x3, para buscar su determinante, se le agregan las dos primeras filas o las dos primeras columnas a la matriz original. Eso en caso de que la matriz sea de orden 3x3. Si es 2x2, no hay que agregar ni fila ni columna, sino que se multiplican la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces, fíjense, si el determinante de una matriz es igual a 0, si el determinante de la matriz es igual a 0, a esa matriz se le llama matriz singular. Repito, si el determinante de la matriz es igual a 0, la matriz se conoce como matriz singular. Y si es distinto de 0, entonces, pues se le llama matriz no singular. Si el determinante es distinto de 0, la matriz es no singular. Entonces, si la matriz es singular, cuyo determinante es igual a 0, entonces ese tipo de matrices no tienen matrices inversas. Si la matriz es singular, quiere decir que el determinante es igual a 0, entonces esa matriz no tiene inversa. Entonces, fíjense bien cómo se busca el determinante de una matriz. Dígame. En la primera usted dijo que cuando el determinante es igual a 0, no tiene inversa. Exacto, si el determinante es igual a 0, no tiene inversa. Ok, gracias. Bien, entonces fíjense, si yo tengo una matriz cuadrada A de orden 2x2, vamos a ver una de 2x2 primero.
para ver cómo se le busca el determinante a esa matriz. Si usted tiene 3, 5, 6, 10. Otra cosita, para usted saber si el determinante va a dar 0 sin tener que resolverlo en ese caso. En esa que está ahí, yo sé que el determinante da 0. ¿Por qué? Porque si yo observo que una de las filas, sin tener que multiplicar las diagonales, si yo observo que una de las filas es múltiplo de la otra, significa que su determinante es 0. Si usted se da cuenta, la primera fila que es 3, 5, la primera fila es 3, 5 y la segunda fila es 6, 10. Esa fila es múltiplo de la primera, ¿sí o no? Sí. Porque para obtener la segunda lo que hicieron fue que multiplicaron la primera por 2. Entonces, en ese caso, usted sin tener que resolverlo, usted se debe dar cuenta que ese determinante da 0, porque una fila es múltiplo de la otra. Lo mismo sucedería en una 3×3. Si usted se da cuenta que una fila es múltiplo de otra, automáticamente su determinante es 0 y la matriz entonces no tendría inversa. Pero vamos a explicarle cómo se busca el determinante. Entonces tenemos que el determinante se busca multiplicando la diagonal principal y restándole la diagonal secundaria. Entonces el determinante vamos a tener aquí que va a ser igual a 3 por 10 menos 6 por 5. 30, ¿verdad? Menos 6 por 5, que también son 30. Y ahí tenemos 30 menos 30 es 0. Quiere decir que esa matriz es singular. Por tanto, no tiene inversa, correcto. Copien ese ejemplito. Bastante sencillo, si es 2 por 2, siempre que sea 2 por 2 o 3 por 3, no importa. La diagonal principal siempre menos la diagonal secundaria. Ese es el método para buscar el determinante de una matriz cuadrada. Me avisan entonces para poner un ejemplo ahora de una matriz 3 por 3. Ustedes me dirán, es bueno que le tiren captura ahí y vayan escuchando las explicaciones para ver si el tiempo nos da. ¿Verdad? Ya está en el grupo, puede continuar. Bien, entonces muchachos, vamos a poner una 3 por 3. Ya usted sabe cómo darse cuenta, ¿verdad? Si el determinante va a dar 0 sin siquiera resolverlo. Voy a poner una 3 por 3 que no de 0. Déjame poner una matriz 3 por 3 aquí cualquiera. Déjame que tenga 2, 0, 3, menos 4, 5, menos 2, negativo 1, 3, 6. Déjame ponerle otra. Fíjense, muchachos, ¿cuántas de qué orden tiene esa matriz? 3 por 3. 3 por 3. Muy bien. Entonces, cuando la matriz es 3 por 3, existen varios métodos para ver el determinante. Yo le voy a enseñar agregándoles filas o agregándole columnas, que es uno de los métodos sencillos. Entonces, si usted se da cuenta que la matriz es 3 por 3, entonces para buscar su determinante, usted lo que hace es que le agrega las dos primeras filas que están arriba, se le agrega aquí abajo, otra vez. O si no quiere agregar la fila, pues entonces se agrega la columna aquí delante. Una de las dos formas. O agregamos esas dos primeras filas aquí debajo otra vez, o agregamos esas dos columnas allá delante. Eso tiene que dar lo mismo como quiera. Yo entonces voy a agregar las dos primeras filas que tengo aquí arriba, las voy a agregar aquí abajo otra vez. ¿Cuáles son las dos primeras filas? ¿Qué dice? 2, 0, 3, negativo 4, 5 y negativo 2. Ahí están agregadas las dos primeras filas. Entonces yo empiezo a multiplicar ahora la diagonal principal. La diagonal principal, usted sabe que parte desde el primer elemento hasta llegar al último. Entonces no puedo llegar con una sola línea hasta el último. Fíjese entonces cómo se hace. Usted va a multiplicar elementos que quedan alineados de 3 en 3. Mírenlo ahí. 1, 2 y 3 hasta unirlo con el último elemento de la diagonal principal. Entonces multiplicamos, esa es la diagonal principal en este caso.
el primer elemento unido con el último. Lo único que se va uniendo con 3 elementos de la matriz. Entonces multiplicamos, muchachos. 2 por 5. 10. Por 6. 60. 60. Vamos a poner aquí 60. ¿Verdad? Negativo 4 por 3. 12. Negativo 12. Negativo 12. Y negativo 12 por 3. 36. Negativo 36. Correcto. Negativo 1 por 0. 0. 0. Por negativo 2. 0. 0. Claro. Entonces ya ahí terminé de multiplicar la diagonal principal. Usted sabe que después que usted multiplica la diagonal principal viene el signo de menos para ahora multiplicar la diagonal secundaria, que sería de allá para acá, de 3 en 3, que tienen que quedar los elementos. Míralo ahí. 1, 2 y 3. Vamos a multiplicarlo entonces, muchachos. 3 por 5. 15. Y 15 por negativo 1. Menos 15. Negativo 15. Negativo 15, muy bien. Ahora, negativo 2 por 3. Negativo 6. Negativo 6. Por 2. Negativo 12. Negativo 2. Correcto. Seguimos. 6 por 0. 0. 0. Y 0 por negativo 4. 0. 0. Bien, ahí ya multiplicamos. Ahora nada más tenemos que resolver los dos paréntesis aquí en este caso. Vamos a resolver este primer paréntesis. Tengo 60 menos 36. 24. 24, correcto. Menos, aquí en este paréntesis tengo negativo 15 y negativo 12. ¿Cuánto da eso? Negativo 28. 27. Negativo 27. 27. Sí, negativo 27. Bien, ahí entonces ahora tengo negativo por negativo. Positivo. Positivo, entonces tendría 24 más 27. ¿Cuánto da eso? 51. 51. Muy bien. Ahí tenemos entonces el 51. ¿Cómo es esa matriz entonces? No es singular. No singular. No singular. No singular. Quiere decir que esa matriz tiene inversa, ¿verdad que sí? Exacto. Perfecto. Entonces, muchachos, esa es la forma. Esa es una de las formas de buscar el determinante cuando la matriz es 3 por 3. Bastante sencilla esa forma. Recuerde que usted o agrega las dos primeras filas, o si no quiere agregarla para abajo, pues entonces le agrega aquí las dos primeras columnas a la derecha y tiene que dar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Me dice alguien, si alguien tiene dudas sobre eso, para nosotros seguir avanzando. Ya vimos el determinante 2 por 2 y el determinante 3 por 3. Profe, en la definición que usted le dijo, ¿se le agrega las dos primeras filas o las dos primeras columnas? Y se le resta la... Se le agrega las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Lo de restar, muchacho, lo de restar es que cada vez que tú estás buscando determinante, después que tú multiplicas la diagonal principal, siempre se pone el signo de menos para entonces buscar la diagonal secundaria, porque siempre es una resta entre la diagonal principal y la diagonal secundaria. Ok. Bien. Entonces, muchachos, a lo que ustedes van copiando esa, si yo pongo, déjenme ponerla, vamos a ponerla aquí pequeña, para darle tiempo a que termine con esa. Si yo pongo esta matriz, esta no lo vamos a resolver. 2, no empieza con 2, 3, negativo 1, 4, 0, menos 2, 7, 12, negativo 4, 16. Yo quiero que ustedes me visualicen esta matriz que yo acabo de poner ahí. Déjame poner, quitarle la B de la otra. Fíjense. La última fila. Ajá. ¿Cuánto da el determinante de ese? 4. Ese es 0. Ese. Perfecto. ¿Por qué? Porque la última fila es múltiplo de la primera. Es múltiplo de la segunda. Usted ve, si usted se da cuenta que una fila o una columna es múltiplo de otra, ya ni siquiera yo tengo que hacer este procedimiento, automáticamente su determinante va a 0. Esa última fila es múltiplo de la primera porque fue multiplicada por 4, ¿sí o no? Significa que ya yo no tengo que hacer ese procedimiento, a simple vista, ese determinante tiene que dar 0. O sea, es una matriz singular. Y si usted se da cuenta al principio, porque el primer paso para buscar la inversa
El primer paso para buscar inversa es el determinante. Si su determinante da 0, yo no tengo que hacer más nada, porque ya no va a tener inversa. O sea, que lo primero que debemos saber es trabajar el determinante. Si el determinante da 0, ya yo no tengo que pasarlo buscando más cosas, porque sé que la matriz no va a tener inversa. O sea, que es importante conocer cómo buscar el determinante para ahorrarse un trabajo en caso de que sea 0 el determinante. Bien, entonces ya podemos borrar, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, muchachos, antes de buscar la matriz inversa tiene varios pasos. El primer paso es ese, buscar el determinante. Si es singular, entonces, si la matriz es no singular, que tiene inversa, entonces procedemos a buscar el menor complemento. Entonces, póngalo así mismo, menor complemento. Menor complemento. Dos puntos. Es el elemento que se obtiene eliminando la fila y la columna, de un elemento determinado. Es el elemento que se obtiene eliminando la fila y la columna de un elemento determinado. Atiendan bien entonces, muchachos, lo sencillo de encontrar el menor complemento. Voy a explicar el menor complemento con una 2×2. Y cuando vaya a explicar entonces la que le sigue, el paso que sigue, que sería la matriz adjunta, le explico con una 3×3, porque lo mismo que hacemos en el menor complemento lo hacemos con la adjunta. La única diferencia es que se le debe agregar una expresión. Entonces, no voy a explicar una 3×3 con esa, sino que voy a aprovechar. Y cuando pase el segundo paso, explico la 3×3, porque ahí quedaría explicado el menor complemento y la otra que viene. Entonces, aquí le voy a dar una 2×2 nada más. Entonces, tengo una matriz 2×2 cualquiera que diga -3, 0, 1, 6. ¿Cuál es el orden de esa matriz? 2×2. 2×2. ¿Es singular o no singular esa matriz? No singular. No singular porque su determinante me doy cuenta que no va a dar 0. Ok, entonces muchachos, atiendan. Usted se acuerda de la primera matriz que yo puse, que tenía los elementos con A11, A12, ¿verdad que sí? Sí. Cuando le dimos la introducción a las matrices, esa matriz que yo le puse con los elementos con la A minúscula adentro. Sí. Ajá. Ok, entonces, muchachos, fíjense que ahí nada más tenemos 4 elementos. Yo quiero que usted me diga cuáles son esos 4 elementos con la A. ¿Cuáles son los 4 elementos que están ahí? A11, A11, A12, 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 A21, A21 A21, y A22. A2. Entonces, muchachos, cuando usted va a buscar el menor complemento, esos son los elementos que debe buscar utilizando la A minúscula correspondiente a la que están ahí. Significa que el primero que yo tengo que buscar es A11. Mire, A11. Entonces, ¿qué dice el menor complemento? Lo que yo le definí ahora mismo. El menor complemento se busca eliminando la fila y la columna al elemento correspondiente que usted está buscando. Fíjese que yo tengo A11. El menor complemento entonces me dice que yo debo eliminar la fila y la columna de ese elemento que estoy buscando. Yo tengo que eliminar la primera fila y la primera columna de esa matriz. Si yo elimino la primera fila y la primera columna, ¿qué me queda? 6. O sea que el menor complemento de A11 es el 6. Correcto. Después va A12. Entonces, si yo elimino ahora la primera fila y la segunda columna, ¿qué me queda? el 1. 1. Perfecto.
Ahora busco A21. Si yo elimino la segunda fila y la primera columna, ¿qué me queda? 0. 0. Muy bien. Entonces ahora va A22. Menos 3 queda. Negativo 3. Negativo Muy 3. bien. Entonces, quiere decir que el menor complemento de esa matriz va a ser A11, que me dio 6, 1, 0 y negativo 3. Ahí está el menor complemento de la matriz cuadrada 2 por 2. Ese es el menor complemento, muchachos. Entonces, ¿qué sucedería en una 3 por 3, por ejemplo? ¿Qué sucedería en una 3 por 3? Usted sabe que las 3 por 3 tienen 3 filas y 3 columnas, ¿verdad? Ajá. Entonces, en una 3 por 3, cuando usted está buscando a 1, 1, se le va a eliminar la primera fila de arriba y la primera columna. Entonces, ¿cuántos elementos quedarían en la matriz? 4. 4. Y ya sabemos cómo buscar el determinante cuando me quedan 4 elementos. ¿Cómo se busca el determinante cuando quedan 4 elementos? Aplicando la diagonal principal. Perfecto. La segunda. Perfecto. Entonces significa que cuando yo estoy buscando el menor complemento de una matriz 3 por 3, debo de auxiliarme del determinante. Y el determinante va a ser el que me va a dar un solo elemento. O sea, cuando yo elimine a 1, 1 y una 3 por 3, me van a quedar 4 elementos. Le aplico el determinante para que nada más me quede 1. Pero eso usted lo va a ver ahora cuando yo le explique la que sigue. Le estoy dando una idea para que no tenga que explicarla aquí el menor complemento, que es lo mismo que la matriz adjunta prácticamente. Me dicen cuándo pueda seguir. Tiraron la captura ya ese. Voy a suponer que sí, que le hicieron la captura. Sí, ya está listo. Ok, entonces muchachos, ahora sí, escríbame ahí el paso que sigue para encontrar la matriz inversa, que es la matriz adjunta. Matriz adjunta. Y van a escribir lo siguiente. Es la matriz que se obtiene. Es la matriz que se obtiene agregándole al menor complemento, la expresión menos elevado a la I más J. Menos elevado a la I más J. Coma. Donde I representa la fila y J representa la columna. Bien. Entonces, muchachos, esto es prácticamente lo mismo que el menor complemento. Lo único que siempre usted va a tener que agregar esa expresión antes del elemento que va a buscar en la matriz que están dando. Fíjense el ejemplo entonces. Siempre tenemos que agregar esa, pero eso usted lo va a agregar automático después, sin tener que ponerla ahí para que no se le sea muy largo el proceso. Entonces, primero ahí buscamos a 1, 1, ¿verdad que sí? Ajá. A 1, 1. Lo mismo que el menor complemento. Lo único que ahora, en vez de buscarlo directo, pues entonces le agregamos esa pequeña expresión antes y luego buscamos el elemento. Entonces, tenemos la expresión menos, que estaría elevado a la I más J. En este caso, la I y la J son estos dos numeritos que están aquí. Si sumamos esos dos numeritos, ¿cuánto da eso?
2. 2. Y si usted tiene el signo negativo elevado a un exponente par, ¿qué da eso? Positivo. Entonces el signo me queda positivo. Y luego que yo tengo el signo, entonces sí busco el elemento que se me elimine en la matriz. ¿Cuál es el elemento que queda ahí? Si eliminamos la primera fila y la primera columna. El 6. El 6. Entonces, como tiene un signo de más aquí adelante, el 6 se queda. Bien, ahora va a 1, 2. A 1, 2. Entonces ponemos menos. ¿Elevado a la cuánto, muchachos? 3. A la 3. Muy bien. Entonces me quedaría negativo, ¿verdad? Exacto, se queda negativo. Bien, entonces vamos a eliminar primera fila, segunda columna. ¿Qué me queda? 1. El 1. Que multiplicado por ese menos, entonces sería Negativo. negativo 1, correcto. Bien. Entonces, ahora va a 2, 1. Menos elevado a la cuánto también? La 3. A la 3. Entonces tenemos el signo de menos. Queda Si 0. eliminamos la segunda fila y la primera columna, ¿qué me queda? 0. 0. Entonces el 0 no hay que ponerle el signo negativo ni positivo. Y luego a 2, 2. ¿Cómo quedaría el signo? ¿Elevado a la cuánto ahí? La 4. 4. Queda Positivo. positivo. Muy bien. Entonces me quedaría Negativo 3. el negativo 3. Que multiplicado por más se queda negativo 3, ¿verdad? Negativo 3. Ok. Entonces ya tenemos el menor complemento y la pregunta. Tiene entonces el menor complemento primero. El menor complemento ya dijimos que era 6, negativo 1. Negativo 3. Entonces, muchachos, la adjunta. El 1, profe, era positivo. Aquí, no, pero es con esta ya que estamos haciendo. Okay. Ya con la expresión que le agregamos. Okay. Entonces, muchachos, ¿ustedes se acuerdan cuando clasificamos las matrices de la matriz transpuesta? Sí. ¿Qué es lo que hace la matriz transpuesta? Que cambia la fila por la columna. Fila por columna, intercambio. Entonces, cuando usted está buscando la matriz adjunta, que es con esa A así, lo que hace es que busca la matriz transpuesta del menor complemento. Entonces, la matriz adjunta quedaría 6, 1 en columna, 1, ajá, y 0 menos 3. Ahí está entonces, muchachos, la matriz adjunta. La estoy explicando con 2 por 2 nada más, para ahora explicarle con una 3 por 3, pero directamente cuando vaya a buscar la inversa. Así ahorramos el tiempo. Dígame, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, usted hizo el final paso que usted hizo, fue la matriz transpuesta, ¿verdad? Sí, para encontrar la adjunta, entonces cuando yo tengo el menor complemento, lo que hago es que le aplico la transpuesta y así encuentro la adjunta. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, ya. La tienen completa y se ve completa la pantalla ahí. Debe ver. Ahí, creo que sí. Ustedes me dirán cuándo pueda seguir avanzando. Han ido trabajando en la tarea, ¿verdad que sí? Le dije que fueran trabajando y que dejaran ese único punto que hay que aplicar la inversa para ahora, para que le dé tiempo. Han ido avanzando en la tarea, ¿verdad? Sí. Ok. Digo, porque a veces a uno le gusta dejar la cosa para último, entonces yo sé que algunos dejan todo para hacerle entonces el día de mañana nada más. Pero ya eso es decisión de ustedes. No sé. Profesor, ¿hay alguien que desea entrar? Dígame. ¿Hay alguien que para el internet la sacó, que le permite entrar ahí? Déjame ver si hay alguien en espera. No tengo a nadie en espera aquí. Escribió alguien por el grupo ahí. Pues no. Fui a la sala a ver y
No tengo a nadie esperando ahí. Déjame decirle. Dígale que vuelva a intentar otra vez para darle entrada. Bien, muchachos, podemos seguir. Ya, tiene la captura ahí ya. Luego puedo continuar. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver ahora la matriz inversa. Ya después que usted tiene ese proceso resuelto, la matriz inversa está prácticamente hecha. Lo más difícil es encontrar la matriz adjunta. Ya para encontrar la inversa solamente queda un pasito, pero ya tenemos todo porque la matriz inversa lo que hace es una mezcla de la matriz adjunta y el determinante. O sea que ya después que tiene la adjunta, pues prácticamente tiene resuelto su matriz inversa. Entonces, escríbeme ahí, matriz inversa. Matriz inversa. Esta matriz se obtiene con la expresión, voy a borrar aquí estos elementos, con la expresión a la menos 1, que significa la inversa de la matriz, va a ser igual a 1 sobre el determinante por la matriz adjunta. Esta es la expresión que vamos a utilizar para hablar la matriz inversa. Entonces, por eso es que se acuerdan que tiene que la matriz la tiene inversa. Sí. Pues, ¿por qué? Porque dice entonces, ¿por qué que no tiene inversa? Usted está viendo 1 sobre el determinante. Y usted sabe que la división entre 0. Entonces, como la inversa usa 1 sobre el determinante, y si el determinante da 0, ya no puedo seguir. Porque no puedo dividir una cantidad entre 0. Ni siquiera el mismo 0 lo puedo dividir entre 0. Si yo le pongo 0 entre 0, ¿cuánto da eso? Indefinido. Eso es indefinido, porque ni siquiera el 0 se puede dividir entre 0. Ok, muchachos. Negativo 10. No, negativo 18. 19. Negativo 18 menos 0 Menos 0. y da negativo 18, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Como ya yo tengo la adjunta aquí, entonces la inversa sería nada más dividir cada elemento de la adjunta entre el determinante, que es 18. Significa que la inversa me quedaría, muchachos, 6 sobre negativo 18. Porque tengo 1 sobre el determinante y el 1 se queda igual. Entonces me quedaría 6 sobre negativo 18. 0 sobre negativo 18. Negativo 1 sobre negativo 18. Y negativo 3 sobre negativo 18. Entonces le aplico los signos ahí. El signo no es bueno, el signo negativo no es bueno que quede en el denominador. Si la reunión termina, recuerden que volvemos a entrar. Le envío el link inmediatamente. Entonces, si es el denominador que tiene el signo negativo, entonces lo paso al numerador. ¿Qué me quedaría entonces? ¿Cómo me quedaría, muchachos? Negativo 6 sobre 18. Ajá. Y en la otra me quedaría 0, ¿verdad? 0 sobre Y el otro quedaría como 18. aquí. ¿Este cómo quedaría? 1 sobre 18. Positivo. Y este quedaría positivo 3 sobre 18. Ahí entonces está la matriz inversa. Voy a ponerla para que la vean ahí. Le toma la captura porque se va a terminar el tiempo para volver a entrar. ¿Alguien le tomó captura
al proceso de ahorita anterior. A la adjunta, yo creo que sí. ¿La tienen esa? Sí. Ok. Entonces, fíjense, muchachos, que después que ya usted tiene su determinante y la adjunta, pues la inversa nada más es dividir cada elemento de la adjunta entre el determinante. Y ahí queda resuelto. No hay que simplificar la